La religión cristiana enseña que Dios hizo al hombre para ser feliz. ¿Por qué hay tanto sufrimiento y aún las personas que aman a Dios tienen que sufrir tanto? El dolor, el sufrimiento, ¿tienen algún valor? La Biblia nos habla de Dios como un Padre bondadoso del cual todos podemos recibir ayuda. ¿Por qué la realidad es que aún los cristianos enfrentan todo tipo de miserias, enfermedades y tristezas? Porque yo creo que Él va forjando el carácter de sus hijos de alguna manera. La Biblia dice que Él no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Y si Él usa muchas veces el dolor o el sufrimiento, las pruebas, es porque Él está forjando nuestro carácter. Está trabajando con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Cuando pasamos por sufrimientos, podemos aprender algunas lecciones de vida y algunas experiencias. El sufrimiento que nos oprime. Este es el tema de hoy del programa La Vida Ahora. Gracias por tu sintonía y, por supuesto, te damos la bienvenida. Queremos que continúes sintonizando La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y aún las personas que aman a Dios tienen que sufrir tanto. ¿El dolor, el sufrimiento, tienen algún valor? Dios hizo al hombre para ser feliz. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, es decir, Él dio al ser humano características morales, intelectuales, racionales y espirituales. Dios corrió el riesgo de crear un ser libre e independiente. La Biblia dice que el ser humano fue tentado en el principio por el deseo de ser igual a Dios. Esta presunción y arrogancia del ser humano lo llevó a perder su posición de libertad y comunión con Dios. Él mismo se arrojó al abismo por su egoísmo y miseria. Aquel que siembra vientos va a cosechar tempestades. Las consecuencias del pecado están a nuestro alrededor. Violencia, odio, guerras, corrupción moral, enfermedades, deformaciones, pobreza, sufrimiento, dolor. Así como todos los seres humanos nacieron de Adán a través de la raza humana, todos pueden nacer del segundo Adán, Jesucristo, por medio del Espíritu. En Adán, hombres y mujeres heredaron el pecado y la muerte. En Jesucristo recibieron el perdón y la vida eterna. En Adán fueron condenados. En Jesucristo fueron justificados. En Adán fueron expulsados del paraíso, de la presencia de Dios. En Jesucristo fueron reconciliados con Dios. Volvieron al paraíso, al reino de Dios. ¿No sería exagerado afirmar que cuando la persona nace espiritualmente en Jesucristo, ella volvió al paraíso? Porque la realidad es que aún los cristianos enfrentan todo tipo de miserias, de enfermedades y tristezas. ¿No es cierto? El que cree en Jesús no está libre de los problemas y sufrimientos de la vida, pero pasa a vivir bajo la influencia y la protección de Cristo. Es un nuevo nivel de vida. De este modo, la vida de la persona deja de ser una vida sin propósito, estéril y llena de errores torpes. Mira, yo fui una persona que tuvo una vinculación con Dios cuando chica. Era de crianza católica, pero como decimos acá en mi país, a la chilena. Solo bautizada, cumplíamos con sacramentos, pero no había una real convicción de mis padres. Ahora yo siento que yo sí tuve experiencias con Dios cuando chica. Luego, al entrar a la universidad, estudié licenciatura en Historia y ahí me empecé a enamorar del ser humano y sus logros y empecé a descreer de Dios, convirtiéndome en una persona atea.
no creía en Dios y de hecho de alguna manera perseguía a los cristianos. Si yo me encontraba con cristianos, a mí me gustaba convencerlos de que estaban equivocados, estaban desperdiciando sus vidas, que eso era el opio del pueblo. Y así anduve mucho tiempo, muy perdida en una vida existencialista, donde yo me daba cuenta que la vida era un sinsentido. Todo aquel que nace espiritualmente, al creer en Jesucristo, está libre de una conciencia de culpa, ya que Dios se olvidó de todos sus pecados del pasado. El que tiene a Cristo no necesita tenerle miedo a la muerte, pues ya heredó en Cristo la vida eterna. Hay paz y alegría verdaderas en su corazón. Existe la posibilidad de vivir en armonía consigo mismo y con sus semejantes. Existe orientación segura para su vida por medio del testimonio de Dios en la Biblia y en la acción de Dios a nuestro alrededor. Para el verdadero cristiano, los escollos y adversidades de la vida no cambian su manera de ser. Él sabe que ni la muerte, ni el sufrimiento, o las dificultades, o las persecuciones, o el hambre, o la pobreza, o el peligro, nada podrá separar en su vida el amor de Dios. el cristiano no vive de ilusiones. Él sabe que fue rescatado de la pena del pecado, pero aún tiene que enfrentarse el poder del pecado todos los días, hasta el día en que estará libre completamente de la presencia del pecado. El dolor, el sufrimiento, tienen su lado positivo. Cuando pasamos por el sufrimiento, podemos aprender algunas lecciones de la vida y experiencias. Después de que hagamos una muy breve pausa, vamos a volver a conversar sobre este interesante tema en tu programa de hoy de La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Un miembro de una iglesia cristiana tuvo un ataque cardíaco y murió, habiendo sido atendido por los médicos en el hospital. Eran las 3 de la mañana y el pastor tenía la grave responsabilidad de llevar a la familia la noticia de su fallecimiento. ¿Cómo decírselo a su esposa y a los hijos? ¿Qué palabras de consuelo podrías decir tú en una situación semejante a esta? En el momento del sufrimiento agudo no hay palabras humanas de consuelo. No sacamos nada con tratar de dar explicaciones sobre lo que pasó. Decir, por ejemplo, yo ya pasé por todo esto, no ayuda en nada. Una vez más, lo que para nosotros puede resultar difícil, primero es compartir el dolor con la persona. El apóstol Pablo a los romanos les dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, ¿no? Muchas veces lo único que uno puede decir desde lo profundo del corazón es, venimos a llorar con los que lloran, primero que todo, o sea, decir, empatizar y compartir el dolor con la persona. No siempre es oportuno dar explicaciones o en ese momento intentar teologizar con el que está en dolor. Lo mejor en ese momento tal vez sea, como digo, llorar con el que llora. Pero si hubiese que decir algo que trajera consuelo o alguna clase de fortaleza a la persona, es descansar en la soberanía del Señor, una vez más. Dios es sabio, Él es justo, Él no comete errores, Él no es sorprendido por los eventos. Y cuando una persona está experimentando un dolor tan grande como la pérdida de un ser querido, es cuando más necesita que sus pies estén sobre una roca, que estén sobre suelo sólido,
Y qué mejor que descansar en la fortaleza de un Dios soberano que no comete errores. Cuando algún amigo o pariente está pasando por un sufrimiento agudo, lo mejor que podemos hacer es identificarnos con él en su dolor. Nos quedamos a su lado, casi siempre en silencio, y hay situaciones en que lloramos juntos. Debemos llorar con los que lloran. Es la recomendación de la Biblia. Llorar con los que lloran es una actitud de amor, cuando el dolor y el sufrimiento del otro pasan a ser mi dolor y mi sufrimiento. Esta actitud de amor nos identifica profundamente. Pasamos a tener el mismo sentimiento del que sufre. Ahí pasamos a ser hermanos. Un amigo es siempre afectuoso y en tiempos de angustia es como un hermano. Dios nos regala, además de la amistad del Señor Jesucristo, nos regala también el tener buenos amigos. Amigos que a veces sin palabras, pero con su presencia solamente reconfortan. Yo creo que es una experiencia sumamente valiosa y alguien que tiene amigos o amigas muy cercanas tiene que alabar al Señor por eso. Ahora mismo a tu alrededor hay alguien pasando por horas difíciles de sufrimiento, o puede ser que tú mismo estás sufriendo un duro golpe. Puede ser que hayas perdido el trabajo y la seguridad de mantener a la familia, o una enfermedad deformadora, la muerte de una persona amada, la calumnia, la traición, el desprecio de las personas, la ingratitud. Todas estas cosas causan sufrimiento y dolor. El dolor no es algo completamente negativo. Al pasar por sufrimientos, podemos aprender lecciones de vida y acumular experiencias. Aún más, el sufrimiento nos da la oportunidad de abrir nuestro corazón, nuestra vida a otros. Extiende tu mano, la mano amiga de consuelo. Transfórmate en una persona capaz de tomar la iniciativa de llevar consuelo, coraje y ánimo a quien está sufriendo. La Biblia nos habla de Dios como un Padre bondadoso, del cual todos podemos recibir ayuda. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Recibir de Cristo el consuelo y consolar a los que sufren. ¿El sufrimiento llegó a tu vida o a la vida de personas a tu alrededor? No dejes que el desánimo y la fatalidad te dominen. Recibiendo una ayuda tan grande y sobrenatural de Cristo, tú puedes ayudar a otros. Tú puedes y debes llorar con los que lloran. Tú puedes compartir una palabra de consuelo, fe y coraje para aliviar el sufrimiento de las personas a tu alrededor. En la vida pasamos por momentos de alegría, diversión y felicidad. Pero la vida tiene también momentos de dolor y sufrimiento. A todos nos gustaría estar libres de la maldad, violencia y de cualquier otro tipo de sufrimiento. Después que hagamos una pequeña pausa, vamos a volver a enfocar este tema tan interesante aquí, en este programa de La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. En la vida pasamos por momentos de alegría, diversión y felicidad. Pero la vida tiene también momentos de dolor y sufrimiento. ¿Quién sabe ahora tú estás pasando por un momento difícil? Muchas familias están pasando por un sufrimiento, viendo a sus hijos dominados por las drogas, alcoholismo y promiscuidad sexual. A todos nos gustaría estar libres de cualquier tipo de sufrimiento, ¿no es verdad? En el mundo ustedes
van a sufrir, dijo Jesús. Las palabras del Señor se cumplen todos los días. Todos los días hay mucha gente sufriendo. Muchos preguntan, ¿por qué Jesús no nos libra de los sufrimientos? ¿Él no es Dios? ¿No tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Si Jesús ama a sus hijos, ¿por qué los deja sufrir? Es una pregunta muy interesante y no es una respuesta fácil. Primero, no hay una sola promesa en la Biblia que diga que por ser creyentes, por ser hijos del Señor, vamos a tener una especie de salvoconducto por la vida en la que no vamos a estar sufriendo en ningún momento. No existe tal cosa. Al contrario, si uno lee con cuidado las Sagradas Escrituras, encuentra varias promesas de sufrimiento, persecución, aflicción por causa de la fe. Es decir, no solo no tenemos un salvoconducto para el dolor, sino que es muy probable que por causa de la fe tengamos que experimentar persecución y sufrimiento, y eso creyentes en otras partes del mundo lo están experimentando de manera terrible. ¿Y por qué Dios lo permite si podría evitarlo? Es una pregunta interesante también, porque yo creo que Él va forjando el carácter de sus hijos de alguna manera. La Biblia dice que Él no nos va a probar más allá de lo que podemos soportar. Y si Él usa muchas veces el dolor o el sufrimiento, las pruebas, es porque Él está forjando nuestro carácter. Está trabajando con nuestra fe, con nuestra confianza en Él. Está desarrollando la templanza que un hijo del Señor tiene que tener. Y Él sabe hasta dónde. Podríamos decir que Él es el entrenador. Nosotros somos las personas que Él está preparando probablemente para pruebas incluso aún más duras. No sabemos. todas estas dudas surgen en la mente de los que aún, amando a Dios, son víctimas de asaltos, muerte, violencia, problemas morales, ingratitud y otros tantos tipos de males. Si Dios decidiera ahora mismo eliminar toda injusticia, toda violencia, toda maldad del corazón humano, todo pecado, ¿qué es lo que sobraría finalmente? Creo que no quedaría nadie para contar la historia. ¿O será que tú te consideras perfecto, justo, sin fallas, y que mereces la aprobación definitiva y cabal de un Dios justo y santo? El fin de toda maldad, violencia y pecado marcará, por otro lado, el fin del mundo, la consumación de todas las cosas, la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Este es entonces el tiempo de la paciencia de Dios, el tiempo de su misericordia y de su bondad. Dios prometió un día de juicio para todos, donde todas las cosas serán cobradas. No es que el Señor tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Dios no nos deja desamparados. Él mismo nos enseña cómo vivir. Viviendo dentro de la voluntad de Dios, evitamos muchas tristezas y lágrimas. Por lo general, el sufrimiento es causado por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Aún más, Dios nos da fuerza y coraje para las batallas diarias y nos enseña cómo salir de las dificultades. No hay solución mágica para los problemas de la vida. Algunos piensan que basta hacer una oración y los problemas desaparecen. ¿No es así? El camino que Dios coloca delante de nosotros es el camino de la obediencia y de la disciplina. Y todo esto tiene un precio. Pero recuerda que el precio ya fue pagado. Jesús fue obediente hasta la muerte, muriendo en la cruz. Y aquí tenemos otro motivo para creer que Dios no nos abandona, no nos deja desamparados. Cristo venció todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el pecado, y por eso Él puede decir: en el mundo ustedes van a sufrir, pero tengan valor, yo vencí al mundo. Si tú has fallado,
¿Has quebrado algún mandamiento de Dios? ¿O has vivido rebelde a Dios? Este es el tiempo de meditar, tiempo de arrepentirse y de volver. Dios, amo por intermedio de Jesús, te recibe con los brazos abiertos, perdona tus pecados para que ahora vivas una vida nueva. Y hace 3 años y medio atrás que yo conocí a Cristo. Yo estaba muy triste, muy mal. Yo estaba casada y mi marido me había dicho que ya no me quería. Y él era un ídolo en mi vida importante. Entonces yo tenía toda mi esperanza, toda mi alegría puesta en una persona humana, que era él. Entonces cuando él se va a ir, yo me desesperé mucho y le pedí a mi hermana que fuera a mi casa a verme y le dije, por favor, no me hables de Dios, solo acompáñame como mi hermana. Y ella fue y no me hizo caso, gracias a Dios. Y oró por mí y yo estaba muy humillada, muy triste. Y hice una oración de aceptación a Cristo con ella. Y después le dije, pero hermana, yo no tengo fe. Y me dijo, pide fe. Y yo le pedí fe a Jesús. Y me fue a dormir, era de noche. Y al otro día desperté con fe en Cristo. Desperté y Dios me había sacado una mochila muy grande que yo llevaba en mi espalda. Me desperté con fe en Jesús y desde ese día empecé a investigar en la Biblia. Yo siempre fui una lectora, leí muchos libros, entonces después me apasioné por leer la Biblia y conocer a este Jesús que me había salvado, no solo dándome una vida eterna, sino que me salvó el día. Y a mí me salva todos los días Jesús, porque yo sí recuerdo la vida absurda que llevaba sin Jesús. Entonces creo que la salvación de Él no es algo en un futuro, sino que Él te da propósito, te da sentido, te da amor, te da esa paz que trasciende todo entendimiento y eso te lo da ahora. Jesús no nos libra de los sufrimientos de la vida. Para decir la verdad, ellos forman parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Cristo nos ofrece la garantía, a pesar de todo, de que venceremos los sufrimientos. El cristiano no huye de los sufrimientos y de los problemas. Por medio de Jesús, Él enfrenta el sufrimiento con valor, perseverancia y fe. Muchas gracias por tu amable sintonía al programa de hoy. Queremos invitarte a sintonizar La Vida Ahora en este mismo canal en una nueva oportunidad y también queremos saber de ti, por eso ponemos nuestra dirección que aparece en la pantalla. Hasta otra oportunidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.